Ya llegamos a la gran final de la UEFA Champions League. Dos competidores, un ganador en juego. Solo el más grande de Europa se llevará el deseado trofeo. Se repasará con sutileza el último cruce de la campaña y el rumbo de cada club desde cero hasta llegar a la final, los estandartes de cada equipo y quién llegaría lo más lejos posible, sea por su historia o plantel actual. Las posibilidades de ganar la serie a través de estadísticas determinado por nivel de juego y táctica. La final se jugará en el Allianz Arena, Múnich, este 31 de mayo como fecha decidida. En un lado tenemos a la gran revelación de la Champions, que sin necesidad de tener un equipo compuesto de superestrellas, ha llegado hasta aquí. Así es, y estamos hablando del Paris Saint-Germain, que vuelve a una final después de 5 años. El largo rumbo del equipo para llegar hasta aquí no fue nada sencillo. Sufrió en el primer asalto, pero se llevaron los 3 puntos ante la debutante Girona de España. Luego viajarían a Londres para medirse ante Arsenal, sumando su primera derrota a domicilio. En la tercera fecha, empatarían a 1 frente al PSV en su regreso a París. Al cabo de 2 fechas consecutivas, sumaría 2 derrotas seguidas, 2-1 ante Atlético Madrid en Francia y un 1-0 ante Bayern Múnich en Alemania. Sin embargo, en la fecha 6 habría borrón y cuenta nueva. Los parisinos, quienes se encontraban en zona de eliminación absoluta, golearon al Red Bull Salzburgo para culminar el 2024. Al año siguiente obtendría un partidazo de cabo a rabo en el auténtico choque de jeques ante Manchester City y finalmente golearían de visita ante el Stuttgart, alcanzando de esta manera un récord de 4 triunfos, un empate y 3 derrotas, puesto 15 con 13 puntos y en zona de repesca. Protagonizó un choque nacional ante la debutante sorpresa Stade Brest, a quien golearía con un global de 10-0, certificando su pase hacia los octavos de final ante Liverpool, que apuntaba entre los candidatos a ser campeón. Lamentablemente, París perdería la ida en casa, pero en su visita a Anfield forzaría la tanda de penales, con Gianluigi Donnarumma rompiendo pronósticos y eliminando en octavos a uno de los candidatos. Luego pasaría a cuartos frente a un histórico campeón como lo es Aston Villa, llevando ventaja a base de golazos en Francia, y en terreno británico nos regalarían un partidazo de calibre mundialista, donde los villanos estuvieron a nada de forzar tiempo suplementario, pero los parisinos clasificaron a semifinales de manera consecutiva. Para esa fecha se mediría ante un viejo rival, el equipo de sus pesadillas, y a un fantasma que nunca pudo derrumbar en Champions. Ese era Arsenal. A pesar de esto, la historia correría un nuevo rumbo. Los parisinos obtendrían revancha de principio a final, dejando en el camino al último equipo proveniente de la Premier League, con un global de 3-1, sacando pasaje para la segunda final de su historia. De ser campeón de liga una vez más, abre paso a un posible triplete en caso de ganar la Copa de Francia ante Reims este 24 de mayo, más su primera y posible Champions en la historia antes de decir presente en el Mundial de Clubes. De esta manera, PSG rescató de la campaña 10 victorias, un empate y 5 derrotas en 16 partidos jugados, con un rendimiento de 64,58%, solo siendo superado por el 75,76% que obtuvo en la campaña 2019-2020. Y en el otro rincón de la final tenemos a un histórico campeón que buscará hacer lo imposible para quedarse con el título como hace 15 años atrás. Y ese es el Inter de Milán. A diferencia del Paris Saint-Germain, ha jugado más finales de Champions, 6 en total, 3 títulos ganados y 3 subcampeonatos. El Neroazzurro tuvo un camino más accesible. En su debut sacó un puntazo de oro ante Manchester City. Luego
golearía a la Estrella Roja en el Giuseppe Meazza. Acto seguido, en 3 partidos consecutivos, ganaría por la mínima, siendo el más trascendental ante Arsenal en condición de local. Para la sorpresa de muchos, Inter sacaría la primera y única caída de la campaña ante Bayer Leverkusen a domicilio. Pero esto no cambiaría en nada el rumbo del Nerazzurro, ya que seguiría sumando su racha de victorias en Champions hasta la 8ª fecha. De esta manera, Inter se ocuparía en el 4º lugar con 19 puntos en total y en zona de los octavos de final, en donde se mediría ante Feyenoord y viejo conocido en Europa, sumando una vez más su número de triunfos y un rendimiento completamente aceptable de un histórico campeón italiano. Pero más adelante el camino sería mucho más difícil. Enfrentaría al Bayern Múnich en cuartos, rompiendo pronósticos con un triunfo inesperado en Alemania y un empate a 2, asegurando el cupo a los italianos a semifinales. Para ese mismo round, enfrentarían al más temido y goleador del torneo, al candidato indiscutible a llevarse la sexta, el terror de toda España, Barcelona, en la mejor eliminatoria del torneo, con una exhibición total para ambos equipos y un ajustado 4-3 en Italia para el negriazul, repitiendo la historia como en las semifinales 2009-2010, volviendo a una final como hace 2 años atrás. 14 partidos disputados en total, con una estabilidad de 73,81%. Como dato curioso, la última vez que el Inter jugó la final fue ante un aspirante al título, el Manchester City, donde los dirigidos por Guardiola lograron su primera orejona en la historia, cuya sede cayó en Estambul, Turquía. Los italianos quieren redimirse tras la final perdida en 2023 y se preparan para obtener la 4ª Champions en su palmarés. La única final jugada por el París fue justamente en la siguiente edición. Lamentablemente terminó perdiéndola ante el poderoso y temido Bayern Múnich de Hansi Flick. Esta sería una segunda oportunidad para el equipo de la capital francesa. Además, hay muchos factores que pueden marcar la diferencia, mientras que el resto comparten una cierta similitud. Paris Saint-Germain toma el primer camino siendo el más goleador con 33 marcados, a diferencia del Inter Milán, que alcanzó las 26 anotaciones. Es más, los franceses dan otro paso con el mayor número de remates, 300, y esto es gracias a su estandarte, Ousmane Dembélé, que alcanzó hasta la fecha 60 y es máximo goleador del club, con 8 en 14 partidos registrados. Los italianos solo alcanzaron 174 hasta semis. El máximo artillero sería Lautaro Martínez, con 9 en total. Y al igual que Dembélé, es el máximo rematador del equipo, 23 en 13 partidos registrados, cuya presencia en rondas mata-mata fue fundamental para el camino de Inter a la final desde los octavos, siendo el más reciente ante Barcelona para encaminar la serie en Milán. Ambos equipos llegan en su mejor momento y esto es gracias a sus piezas principales, los arqueros. Gianluigi Donnarumma se convirtió en el héroe, sobre todo en rondas de eliminación, atajando 2 ocasiones por tanda de penales ante Liverpool. Realizó 5 tras el partidazo sufrido en Birmingham. Además, ante Arsenal, obtendría revancha de cabo a rabo tras la segunda fecha, alargando su estadística hasta las 37 paradas. Como dato sorpresa, Gianluigi Donnarumma compartió una gran rivalidad ante el Inter, ya que antes comandaba la portería del AC Milan. Participó en el derbi de la Madonina en 11 ocasiones, ganando 2 partidos, empatando 3 y perdiendo las 6 acumuladas. 34 atajadas, 21 goles encajados y 2 partidos donde mantuvo el arco en 0. En la otra cara de la moneda tenemos al suizo y legendario Jan Sommer, que se coronó en el partido más importante de su carrera deportiva,
14 atajadas en toda la serie ante el poderoso y temible Barcelona en semifinales, 7 en cada partido, logrando el premio al MVP en la vuelta, superando en número al guardameta italiano con 51, el segundo puesto más alto solo por detrás de Thibaut Courtois. De esta manera, Inter supera a su contrincante en el máximo número de atajadas calculadas con 56, contra las 44 de los dirigidos por Luis Enrique. El suizo también lleva recuerdos del pasado, porque antes de militar bajo palos en el Nerazzurro, debutó con la camiseta del Bayern Múnich en octavos de final, justamente ante el PSG. 2 victorias, 6 atajadas y con la portería a cero, llegando hasta cuartos de final. Para Dembélé podría considerarse una pesadilla para los italianos, ya que el ex militante del FC Barcelona le marcó el primer paso en edición 2022-2023 en una disputa posible por el segundo lugar. Otro rival conocido por el Nerazzurro es Vicha Kvaratskhelia. Disputó 6 encuentros ante el Nerazzurro con la camiseta del Napoli, pero sin gol o asistencia registrada. También apodado como Cavaradona, registró 2 goles en la campaña, siendo el más crucial en cuartos de final, para abrir paso a una remontada en París frente a Aston Villa. Otra figura indiscutible en su plantel es Achraf Hakimi, que sigue como máximo asistente del equipo con 5 y con 3 anotaciones, siendo el más reciente ante Arsenal en semifinales para liquidarlo de una vez por todas. El joven Desiré Doué forma un rol siendo extremo, ya que en cuartos también hizo de las suyas con un golazo de lujo para dejar completamente congelada la portería de un campeón mundial como Emiliano Martínez. Otras figuras del equipo están Marquinhos y William Pacho, quienes son los dominantes en artillería pesada, 106 y 113 balones recuperados en total hasta la fecha respectivamente, y el ecuatoriano es el hombre con más minutos jugados, 1452. Es por esto que los aspirantes al título superan en balones recuperados con 694, un equipo tan equilibrado en defensa como en ofensiva. Pero un momento, el Inter tampoco se queda atrás, ya que conservan al segundo artillero, Hakan Çalhanoğlu, el más preciso en ejecutar desde el punto penal, incluyendo el más discutido en semis ante Barcelona para prolongar la ventaja a un 2-0 para el local. Marcos Thuram, que se lució en la ida nada más en 30 segundos en Barcelona, marcó el primer tanto para romper el marcador con un lujoso taquito para guardarla en el arco de Szczęsny. Stefan de Vrij, el más voluntario en el área defensiva, con 58 balones recuperados. El neerlandés Denzel Dumfries, MVP en la ida, 3 goles en campaña, doblete ante Barcelona y 3 asistencias en la eliminatoria más sufrida y cardíaca de la fecha. Pero aquí también sumaremos a Francesco Acerbi, que logró igualar en la serie amargando al conjunto culé en los últimos minutos, llevando el partido a la prórroga y marcando su primer tanto en el torneo más importante del continente. Davide Fratesi, que finalizó la serie en tiempo suplementario y le dio el pasaje a la final al conjunto milanés. Hay una estadística que puede recaer como posible campeón al PSG. Cada final jugada en Múnich, Alemania, tuvo un campeón debutante. 4 equipos se sumaron en la lista como consagrados, y estos son Nottingham Forest, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund y Chelsea, cuya final se jugó en estadio perteneciente al Bayern de Múnich. Ahora, ¿caerá dicha suerte para el Paris Saint-Germain? Otra estadística sorpresa que cae también a favor es la primera final que se jugó entre un francés y un italiano, edición 1992-1993, con Marsella siendo campeón y dejando por completo su nominación como aspirante a lograr su primera Champions. Al ser el primer cruce entre ambos, repasaremos su rendimiento ante equipos de dicha nacionalidad. El AC Milan fue el último rival del PSG, fase de grupos 2023-2024, donde los parisinos golearon en la capital,
pero el rosonero cobró revancha y sacaría su primer triunfo en dicha campaña. El Inter enfrentó al último club francés, el AS Mónaco, por fecha 8. El Nerazzurro terminó goleando sin complicación en San Siro por 3-0. Otro dato importante es que un club, al ser campeón de Champions League, sumó triplete en la temporada, y ese fue el propio Manchester City. Consiguió la Premier, FA Cup más la primera orejona de su historia. PSG podría correr a ese mismo paso. La Liga de Francia ganada, restando una posible Copa más su primera Champions. ¿Lo logrará? La última vez que el Inter ganó una final de Champions fue ante Bayern Múnich, cuyo partido fue en el legendario Santiago Bernabéu, y los dirigidos por Mourinho alcanzaron su tercer campeonato y eliminando al temido Barcelona de Guardiola en semifinales. ¿Coincidencia? Además, Inter, y en caso de volver a gritar campeón, igualaría al Ajax con 4 Champions hasta la fecha. Otro facto sorpresa es que Luis Enrique, al comando del Barcelona de la MSN, comandó un histórico triplete: Liga de España, más Copa del Rey, más Champions. Ahora tomará el mismo rumbo, pero como técnico del conjunto parisino. Lo que no toman en cuenta es que Inter ha permanecido invicto en rondas mata-mata y sigue en posesión con el mejor esquema defensivo. Ninguna derrota desde octavos hasta semis y 11 goles recibidos, a diferencia del París, que sacó solo 2 derrotas en octavos y cuartos, pero que más goles acertó en el ranking. De esta manera se define el camino rumbo a Múnich, el escenario listo y preparado para una final inolvidable. 2 históricos, 2 equipos sorpresa y solo uno se llevará la copa. Según las posibilidades de ser campeón, son muy parejas, pero enfocándonos en su peso histórico por competencias, el Inter Milán superaría por chances al PSG de ganar la orejona, 54 contra el 46% de chances. Una gran diferencia marcado por la solidez defensiva italiana y su experiencia en campeonatos contra la marcada artillería francesa al mando de un recordado técnico como Luis Enrique, que buscará repetir la historia de ser campeón como en 2015 en tierras alemanas. Ambos clubes también pelearán por un lugar en el Mundial de Clubes a inicios de junio, y este será el primer paso a lo grande. ¿Será el PSG el nuevo campeón de Europa? ¿Volverá el Inter a la gloria continental como en 2010? ¿Habrá triplete para PSG antes de jugar el Mundial de Clubes? ¿Será que el Nerazzurro consiga la 4ª en su vitrina? La gran final es el destino. Paris Saint-Germain frente a frente al Inter de Milán. La pelea por la Champions está por llegar a su desenlace.